Hola, en este nuevo episodio tenemos a un invitado sumamente especial al cual agradecemos por estarnos brindando su tiempo, el doctor Ronnie del Camino, a quien para poder iniciar voy a pedir por favor que se pueda presentar. Ok, hola Elvis, un gusto volver a hablar contigo. Eh, yo soy viejo, eso me haría tener que contar muchas cosas, pero primero soy ingeniero forestal, soy economista forestal también, hice una especialidad en el Instituto de Economía de la Universidad de Chile y mi ingeniería forestal también en la Universidad de Chile. Y posteriormente hice mi doctorado en economía y manejo forestal en la Universidad de Freiburg de Alemania, en ese tiempo Alemania Federal, y posteriormente hice un postdoctorado en la Universidad de Göttingen, también en Alemania, en ese entonces federal. Y bueno, me he desempeñado en la reforma agraria en Chile, cuando se empezó a hacer reforma forestal, es decir, empezó a entregarle tierra forestal a las comunidades y posteriormente me fui a la universidad donde fui director de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad Austral de Chile. Eh, de ahí me fui a mi doctorado, volví a Chile, volví a ser director de la escuela, me volví a ir a Alemania. De Alemania hice mi postdoctorado y de ahí me fui a Venezuela, donde fui gerente de planificación e investigaciones de la Compañía Nacional de Reforestación de Venezuela. De Venezuela me vine a Costa Rica, donde estoy actualmente, donde fui catedrático del CATI hasta el año 2017, o sea, bastante tiempo, incluyendo digamos, algunas otras acciones, y además soy uno de los fundadores del CIFOR, del Centro para Investigación Forestal Internacional. Y he hecho un montón de cosas en un montón de partes que la vida y Dios me han dado la oportunidad de hacer. Es increíble esa experiencia que la vida justamente le ha permitido y los esfuerzos que usted ha hecho le han permitido tener. ¿Cómo nace, Doc, ese gusto por los bosques, por estudiar ciencias relacionadas a los bosques, cuando seguramente era un tema que no estaba a luz pública? Efectivamente, sí, cuando yo era un niño, ingeniería forestal no existía, ¿verdad? Pero en mi familia teníamos esa costumbre de hacer paseos al campo. También íbamos a la playa, pero me gustaban más los paseos al campo, hacer picnic dentro del bosque, ¿verdad? Y visitar lagunas, ríos, montañas, y ahí fui tomándole el gusto a lo lindo que es estar dentro del bosque. Incluso posteriormente, cuando estaba en el colegio, me metí en los Boy Scouts y hacíamos muy frecuentemente paseos donde se hacían juegos muy interesantes sobre temas de recursos naturales, sobre temas de naturaleza, incluso primeros auxilios, botánica, en fin, una cantidad de cosas. Hasta pegar botones aprendí en los Boy Scouts, de manera de transformarme en un hombre también práctico, de saber hacer cosas, de saber cocinar, de saber cortar leña, de saber pegar botones. Entonces, eso me abrió un mundo distinto. Tenía un primo que era montañista y me invitaba de repente a ir a la montaña. Nos íbamos caminando, ¿verdad? Y hacíamos unos lindos recorridos
en la cordillera alrededor de la ciudad de Santiago, que yo soy chileno y santiaguino, y recuerdo siempre en las primeras nevadas, por ahí por fines de abril, principio de mayo, cuando la cordillera frente a Santiago se ponía absolutamente blanca, al día siguiente yo tomaba un bus, llegaba a lo más alto posible y de ahí me iba caminando hasta alcanzar la nieve. Y ahí me sentaba en ese paisaje en que el sol todavía calentaba y entonces los arbustos achaparrados por el peso de la nieve empezaba a derretirse la nieve y estallaban y saltaba la nieve en el aire y me quedaba ahí 2 o 3 horas mirando ese lindo espectáculo. Y entonces ya mi amor por la naturaleza y por el bosque se quedó y no salió nunca más. Y he tratado de transmitírselo a todo aquel que pueda. Hay una frase, todo en madera de todas las maderas. ¿Por qué acuña esta frase, Doc? Mira, la acuño primero porque la madera es un material noble, tremendamente noble y bello, es hermoso. Yo prefiero mucho más un mueble de madera que un mueble de plástico, donde puedo ver vetas, donde puedo ver vida, donde puedo ver tiempo recorrido en esas líneas o anillos que se forman en esa superficie. Pero no solo por eso, porque la madera no produce toda la contaminación que producen los derivados del petróleo, que es casi todo lo demás. Casi todo lo demás sería el petróleo, el hierro, el aluminio, el cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo comparo los productos y veo que la producción de madera es positiva en el sentido de secuestrar carbono y todos los demás elementos son negativos porque emiten carbono, entonces yo digo, bueno, tenemos que hacer todo de madera. Las construcciones debieran ser todas de madera y estaríamos no solamente fijando madera a través del crecimiento del bosque, sino que además estaríamos manteniendo carbono secuestrado en esas bellas paredes, en esos bellos muebles, e incluso yo tengo varias, eh, yo me llamo polímata, mi hijo me transmitió lo que significa ese nombre, es decir que no solo hago, sino que tengo que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces sí, enseño, sí, planto bosques, sí, manejo bosques, pero también hago collage, es decir, cuadros, hechos con resto de madera, corteza, hojas. Yo hago lapiceros de madera, o sea, los fabrico y tengo, mira, aquí tengo a la mano algo, hasta un sacacorcho de madera. Porque este sacacorcho tiene una parte de madera de pilón, ¿verdad? Y solamente lo que saca el corcho es de metal, en circunstancias que los sacacorchos normales o digamos posteriores tienen toda esta parte de metal, ¿verdad? Entonces aquí, en este sacacorcho me estoy tomando un buen vino, ¿verdad? Cuando destapo una botella, pero también tengo un pedacito de carbono secuestrado. Imagínate los millones de sacacorchos del mundo. Imagínate los millones de lapiceros del mundo. Imagínate los millones de tejas de casas del mundo. En Chile, en la parte sur y en muchos países, incluso yo he visto en Guatemala algunas edificaciones con techos de madera. Entonces, si nosotros hiciéramos todo de madera y de todas las maderas, permitiríamos que el bosque fuera más rentable, que produjera trabajo para más gente y que se secuestrara muchísimo más carbono. Pero hay una especie de ceguera, ¿verdad? O de flojera o de pereza, y además
de no querer correr riesgos, que se hacen pocas cosas de madera y de las que se hacen de madera, la mayoría son de plantaciones porque es más fácil, en circunstancias que debieran ser de todas las maderas. Yo me mandé a hacer 2 paneles de 10 maderas cada uno y son una belleza, de 10 maderas del bosque natural y no son ni de melina ni de pino, nada contra ninguna especie forestal, pero la belleza de un panel compuesto, de un mueble compuesto de varias maderas, es enorme. Y obviamente se podría favorecer tremendamente la economía forestal y los medios de vida de la gente campesina. Es sumamente importante justamente lo que acaba de mencionar de poder utilizar la madera para cada aspecto de la vida y que eso nos pueda ayudar en diversas formas. ¿Qué producto a lo largo de su experiencia ha podido observar o ha podido crear que le haya parecido increíble que el bosque lo provea? Bueno, todos, todos, pero en realidad de madera se puede hacer cualquier cosa. Nómbrame algo. Yo Por puedo, ejemplo, sí, por ejemplo, la ropa. la ropa, bueno, la ropa en base puede ser de lino, que tiene celulosa, pero también puede ser hecha de, como compuesto principal de la celulosa. Y te debes acordar de que había una tela que se llama rayón, ¿verdad? Y la tela de rayón es celulosa, un chorrito fino de celulosa pasado a través de una lluvia de ácido sulfúrico y al otro lado un carrete anudando el hilo que se formaba. Entonces el rayón era pura madera, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces uno dice, pero ¿qué se puede hacer? Todo se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos las cajas de Coca-Cola son de plástico? A veces son de madera, pero ahora cada vez más son de plástico. Pues perfectamente todas las cajas de Coca-Cola del mundo, que son millones, podrían hacerse solo de madera. Pero, ¿por qué las hacen de otro material? Obviamente por motivos económicos. Entonces tenemos que crear las condiciones para que ese todo de madera y de todas las maderas se pueda producir. Si no, no se va a producir. O sea, tenemos que hacer cambios radicales. Las condiciones de la economía del sector forestal son distintas de la agricultura, distintas de la metalurgia, distintas del comercio. Por lo tanto, si queremos tener bosques que producen tantos servicios ambientales, tenemos que crear condiciones para que la madera sea usada. Esto me hace pensar, sobre todo escucharlo, el cómo los bosques son fuente de inspiración para muchísimas cosas. ¿Cómo encuentra inspiración o se puede encontrar más que todo inspiración viendo, por ejemplo, lo que mencionaba, un tablero con diferentes vetas de diferentes especies? ¿Cómo usted ve eso? Ok, para mí yo hago arte con madera. Yo hago arte con madera, como te decía, yo hago cerámica, pero también tallo en madera y también hago cuadros, ¿verdad? Como collage, es decir, con muy poca pintura, pero principalmente con restos de madera, con láminas, con hojas, con corteza. Hago cuadros completos, hago paisajes, hago retratos. Tengo, por ejemplo, unos retratos, 2 retratos de Albert Einstein cuando joven, ¿verdad? Tengo un retrato de Pablo Neruda, un retrato de Héctor Saramago, ¿verdad? Y de otros autores más, y están hechos solo con restos de papel, restos de plástico, corteza, ¿verdad? Y cosas que vienen, que son desechos primero,
y muchos de ellos son restos de material natural. Por ejemplo, tengo una serie de cuadros sobre el firmamento y el universo, y los hice con las raíces de los lirios de agua. Las raíces de los lirios de agua son como unos filamentos con, con, eh, con varias como espinitas. Entonces yo eso lo seco y parecen galaxias. Wow. Entonces hago el conjunto galáctico solo con 5 o 6 raíces de una sola mata de lirio de agua, por decirte algo. O bien hago caras, ¿verdad?, con restos de corteza y con espinas. Entonces, sí, la naturaleza inspira arte. Y lo bonito de eso es que el artista, en este caso, bueno, artista entre comillas, ¿verdad? Porque no creo ser ni Leonardo da Vinci ni nada, sino alguien que simplemente que hace cosas que le dan placer. Cuando yo veo uno de esos cuadros, me recuerdo de cómo lo hice, me recuerdo dónde traje esa materia, me recuerdo qué tratamiento le di y me llega a sentir una proximidad mucho más grande con esos seres vivos que son los árboles y los bosques. ¿Cómo cambiaría la vida de las personas que viven en las comunidades el que podamos comprar más cosas de madera para apoyar todo este desarrollo? Eh, Mira, hay gente muy buena, hay muy buenos artesanos cerca del bosque y lejos del bosque también. Tú conoces el remate y probablemente conozcas a Rolando Soto. Rolando Soto es un artesano que tuvo poliomielitis y que tiene dificultades para caminar. Y su historia es muy linda, porque su padre y sus hermanos, ¿verdad?, eran agricultores, tenían una pequeña finca que tenían que cruzar el lago Petén-Itzá desde el remate hacia la parte que se llama Gringo Desnudo o algo así, ¿verdad? Y él lo único que podía hacer para ayudar a su familia era ayudar a remar y nada más, porque una vez estando ya en el campo no podía hacer nada porque casi no podía caminar. Y un día se le ocurrió, mientras sus hermanos y su padre estaban trabajando, tomar un pedazo de madera y un pedazo de vidrio de botella, y con ese pedazo de vidrio de botella empezó a pulir la madera con toda paciencia, y lo que hizo fue una canoa, un bote. Y dijo, ay, me gusta, quedó bonito, porque era como el bote con el que cruzaban el lago para ir a hacer su siembra y su cosecha. Cuando volvió, empezó ya a hacer más frecuentemente esos botes, después ya empezó a hacer los remos, y un día alguien se los vio y le dijo, ¿y los vendes? Y él le dijo, sí, los vendo. No sabía cuánto cobrar, no sabía nada, y de repente vendió un bote, y después empezó a tratar con otras cosas hasta que finalmente ahora tiene un taller de carpintería. Él es un maestro carpintero en que la institución de capacitación técnica de Guatemala, ¿cómo es que se llama? ¿Intecap? Intecap. Intecap manda a gente a hacer prácticas en artesanía en maderas. Y él vende su artesanía ahí en el remate y vende en Petén y me vende a mí. Somos amigos y yo le compro y juntos diseñamos. Y yo diseño las colecciones, porque tenemos una colección de selva maya que tiene 30 lapiceros de diferentes especies divididos en 3 cajas. Es decir, una vez que uno empiezan a surgir cosas. Y vecino a Rolando, hay un señor que se llama Esteban, ¿verdad?, que tiene
que maneja una gasolinera, pero tiene una fábrica de muebles. Y él me fabricó a mí una colección completa de cubiertos para comer de madera. Cuchara, tenedor, cuchillo, cuchara pequeña, cuchillo pequeño. De 5 piezas para 8 personas, de 40. Y tengo dos. Tengo una hecha en la madera más linda que hay en Petén. ¿Siricote? ¿No? Cericote, una de cericote y la otra que me la hizo fue de granada, perdón, también muy linda de granadillo. Ujú, ujú. Y yo le llevé unos trozos de naranjo y me hizo un par de cubiertos de naranjo para ensayar. De manera que las cosas van surgiendo porque esto es lento, es un proceso. Yo cada vez que voy me quedo ahí, no llego, hágame tanto de tal cosa, sino que conversamos, tocamos la madera, vemos los detalles del diseño, ¿verdad? Y si tú eso mismo lo haces con muebles, ahí hay una familia creo que es de origen húngaro, la hija nació en Guatemala, en San Andrés, el padre es húngaro peruano y la madre es húngara gringa, y tienen una linda escuela de artesanía y donde hacen productos de altísima calidad y le compran también a artesanos de la zona, entre ellos a Esteban y a Rolando. Entonces, se puede, y eso es que no hay propaganda, y el asunto es que la madera hay que promoverla, y la madera no se promueve. La gente no le gusta las viviendas de madera por la seguridad. Yo en mi vida viví muchos años en el sur de Chile en una casa completamente de madera y con una chimenea, una estufa de leña. Y la casa no se me incendió. Es un asunto de tratamiento, de calidad de construcción, etcétera. O sea, se puede hacer todo, pero hay que darle condiciones aptas para el desarrollo del sector madera, tal como se da condiciones aptas para el desarrollo de la ganadería o de cosas tremendamente contaminantes, ¿verdad? Como son la fabricación de piezas metálicas, los detergentes, etcétera. Efectivamente, ahora que yo vivo acá en Estados Unidos, me doy cuenta también que la verdad es que nunca he visto una construcción en casa habitacional que no sea de madera. Es impresionante. Y esos procesos justamente son lentos. En su experiencia, ¿cuáles son los principales cambios que ha visto en el sector forestal latinoamericano? O si quiere referirse a ejemplos puntuales de algunos países, sería perfecto. Mira, lamentablemente yo cada vez, yo tengo 60 años de profesión de forestal. Tengo 60 años de profesión de forestal y cada vez que voy a una reunión o un congreso hay quejas. Y a los 5 años las mismas quejas. Y a los 10 años las mismas. Y a los 15, a los 30, a los 40, a los 60 años nos seguimos quejando de lo mismo. Y digamos, este mundo es muy hipócrita y esta sociedad es muy hipócrita. Hablamos, hablamos y hablamos. Hay convenciones, COPs, en que se gasta mucho pasaje de avión y por lo tanto combustible, en los balnearios más lindos del mundo, ¿verdad? En los hoteles mejores del mundo, mejor pagados, donde nadie piensa en que las cosas deben de ser de madera. Entonces hay un doble lenguaje y uno lo ve. Si uno piensa cuánto carbono se ha emitido en la guerra de Ucrania o en la guerra de Gaza, ¿verdad? Mucho más de lo que muchos de nuestros países emiten en varios años, en un solo año. Entonces, es decir, es que no queremos hacer las cosas. ¿Qué pasa? Necesitamos un cambio
muy profundo, muy radical en nuestros espíritus, en nuestras líneas de pensamiento. Y eso es realmente difícil. Pero aunque sea de a poco, hay que tratar de hacerlo. Si yo logro colocar un lápiz mío que va a reemplazar un lápiz de plástico, algo estoy haciendo. Cuando era joven, yo pensé que yo iba a cambiar el mundo, ¿verdad? Ahora que estoy viejo, me doy cuenta que no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar algo en el mundo. Y si logro que la mayoría de la gente tenga ese espíritu de cambiar algo en el punto, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, ya me da aliento y me hace no rendirme, porque ya hace mucho tiempo eh, que, que me podría haber vendido. Porque tengo un amigo economista que dice que todo hombre tiene su precio y lo peor es que algunos hacen rebaja. Entonces, se venden y todavía si no les resulta, se venden más barato para poder sacar algún provecho y no de lo bueno. Eso sí es bien particular de nosotros como seres humanos. Y efectivamente es importante exponer causas y efectos porque creo que a partir de eso es que podemos como aprender para mejorar. Un aspecto también sumamente contradictorio en esto del sector forestal es encontrar ese equilibrio entre la conservación por esas corrientes en las que la sociedad piensa que un bosque debe ser única y exclusivamente un paisaje lindo. ¿Cómo se logra, Doc, este equilibrio? ¿Cómo se debería de lograr este equilibrio entre saber aprovechar y saber conservar? Mira, lo que estás diciendo es perdón, exactamente lo que yo pienso. El bosque produce múltiples productos y servicios. Y si uno lo maneja bien, no tiene por qué contraponer ningún producto con ningún servicio. Todo se puede producir simultáneamente. Una plantación de pino que va a ser transformada en pulpa, depende de cómo se haga, no tiene por qué secar el suelo. Ahí hay un problema técnico de cuál es la densidad apropiada, ¿verdad? Por ejemplo, ese es solo un ejemplo. Además, las raíces retienen el suelo, de manera que, y en esto fíjate que es interesante porque hay que tener mucho cuidado. Sigamos con el ejemplo del agua. La gente dice, no corte ningún árbol porque se va a secar. Otros dicen, está plantando demasiados pinos, está secando el suelo. Bueno, ¿cómo es? ¿Seca o no seca? No, es un asunto de densidad. Y hay todo un problema en torno a la ley en cuanto a las áreas de protección en las cuencas y en los arroyos y al final todo es un arroyo. Hasta si se me da vuelta una copa en el suelo y se hace un pocillo, alguien quiere declararlo un curso de agua. Resulta que no, que hay densidades óptimas. Si yo quiero tener agua para la gente, no puedo tener bosques demasiado densos. Tengo que regular la densidad en torno a la naciente para que entre suficiente agua y esa agua se infiltre. Si yo tengo demasiados árboles, lo que sucede es que toman mucha agua. Y si tengo muy pocos árboles, resulta que hay una gran escorrentía, hay erosión y se produce agua de mala calidad, infiltra poco y en verano no tengo agua. No, entonces no, todo se puede hacer junto, pero hay que hacerlo bien. Hay que tomarlo y hay que hacer el balance
Y hay que crear condiciones económicas, hay que crear condiciones burocráticas que permitan que las cosas funcionen bien, porque sí se puede. Yo personalmente he estado trabajando mucho en el norte de Guatemala, en el sur de México, en toda la selva maya, ¿verdad? Y ahí, gracias a que se está manejando, hay conservación e incluso, tristemente, las áreas que debieran ser de protección no se están conservando, están invadidas, hay narcoganadería, etc. Fíjate que yo participé en la reforestación de 500.000 de hectáreas en un lugar de Venezuela. Y digo en un lugar porque estaba separado por algunos ríos, ¿verdad? Y ahí los morichales, que son los ríos de sabana, que tienen Mauricia minor, que se llama la palma moriche, y por eso se llaman morichales. Nosotros dejábamos una franja a lo largo de esos morichales donde no plantábamos y donde no quitábamos nada. Y se formaba una regeneración natural no muy densa, pero algo más densa, que permitía mantener el curso de esas aguas. ¿Te fijas? Después, en Brasil me tocó también un proyecto increíblemente grande. O sea, yo he sido un hombre de mucha suerte. En Brasil trabajé con una empresa suiza, Mil Madeira Itacoatiara, una filial de la empresa Precious Woods, y resulta que se compraron 80.000 hectáreas de bosque natural. Y esas 80.000 hectáreas de bosque natural fueron las primeras en ser certificadas en toda la Amazonía de América del Sur. Wow. Y resulta que eso lo creamos en el año 92, 93 aproximadamente. Y ahora, al 2025, no solamente existe ese proyecto, sino que hay 500.000 hectáreas de la misma compañía bajo manejo forestal certificado y 500.000 hectáreas en Gabón de la misma compañía bajo manejo forestal certificado. Es decir, las cosas se pueden hacer bien, perfectamente. No hay necesidad de destruir. Y además, lo bonito es que no es llegar cada 15, cada 20 o cada 25 años y cortar, sino que también, por ejemplo, en Brasil, en la primera que empezamos en Mil Madeira, en la ciudad de Itacoatiara, o cerca de la ciudad de Itacoatiara, montamos con los desechos del bosque y de la industria una planta de producción de energía eléctrica que abastece en parte a la industria y a la ciudad. O sea, es cosa, pero hay que planificar. O sea, la codicia no es aquí una variable a considerar. Lo que es una variable a considerar es el obtener un rendimiento sostenible. Y rendimiento sostenible no es pura ecología, es ecología, es economía y social. Y entonces nuestros obreros ganaban bien, les gustaba mantener su empleo, eran capacitados, desarrollaron capacidades y posibilidades en otras compañías. Además, como digo, ganaban bien, además se producía energía, además. ¿Cómo se logra esto, Doc? ¿Tendría que ser el gobierno impulsando políticas públicas? ¿Tendría que ser la iniciativa haciéndole alguna propuesta al gobierno en temas de inversión? ¿Cuál o una combinación? ¿Cuál debería de ser la ruta que un gobierno pudiera tomar para lograr proyectos a esa escala? Mira, el asunto es lo siguiente. El gobierno no puede hacer las cosas solo, no tiene con qué, no tiene con quién,
pero sí es fundamental que esté ahí. Tiene que haber leyes, pero tiene que haber leyes que protejan, sin destruir. Leyes que hagan el sector forestal competitivo con los otros sectores. ¿Por qué si hay incentivos? Ha habido siempre para la ganadería, que lo que ha hecho es destruir el bosque, no ha habido incentivos para la actividad forestal, que ocupa más personas por hectárea que la ganadería. La ganadería necesita un vaquero que se da sus vueltas a caballo, que arrea el potrero. Bueno, la actividad forestal es similar. Necesita guardas forestales y en los lugares de cosecha hay una concentración de empleo todos los años. ¿Y por qué la ganadería sí recibe incentivos y por qué lo forestal no? Porque resulta que el beneficio va principalmente para empresarios privados grandes de la ganadería. En cambio, en lo forestal puede ir para comunidades, como son las concesiones de Petén o los ejidos de México, que son, entre paréntesis, muy buenos ejemplos de manejo forestal. Las concesiones en Petén, yo soy miembro de un grupo informal que se llama Grupo de Amigos de ACOFOP, que hemos estado apoyando de diferentes partes del mundo. Hemos estado apoyando y aconsejando y tratando de hacer estrategias junto con los compañeros peteneros. ¿Para qué? Para poder mantener la vigencia de las concesiones. Y se logró. Los compañeros de ACOFOP, apoyados modestamente por este grupo, logramos que se renovaran las concesiones. Y ya si se renuevan de 25 a 25 años más, ya se van a quedar para siempre. Pero es fundamental que el gobierno, y cuidado, en el gobierno se tiene que entender claramente que el manejo de todo bosque debe ser sostenible. Por ejemplo, cuando empezaron las concesiones en Petén, yo tuve la osadía, antes de que empezaran incluso, de proponer que también las zonas núcleo, los parques nacionales, fueran otorgados en concesión y que en vez de ser funcionarios del Estado los que estuvieran cuidando el bosque, fuera gente local la que estuviera cuidando el bosque y no fuera un empleado, sino un servidor que está dando ese servicio de protección de la naturaleza, de la biodiversidad, de la integridad física del bosque. O sea, hay que comprometer mucho más al sector privado y al sector comunitario. El tiempo ha ido pasando bastante rápido y quiero tocar un tema que para ir cerrando, que es bastante importante dentro del sector forestal, especialmente para esas nuevas generaciones que están en búsqueda de una carrera, por ejemplo. Cuando hablamos de estudiar ciencias forestales, muchas veces asociamos a la persona sembrando o cortando un árbol y no más allá. Usted es un economista forestal. ¿Qué es la economía forestal y cuál es su importancia en este tema, en este sector, perdón? La economía forestal para mí siempre, por mi formación de forestal y economista, debe ser una economía forestal sostenible. Es decir, que dé beneficios económicos, sociales y ambientales simultáneamente. Perfectamente, por ejemplo, tomemos los parques nacionales. En algunos países, es decir, tocar cualquier cosa dentro de un parque nacional es un pecado mortal. Bueno, yo creo que debe haber un sector hotelero dentro de un parque nacional, de preferencia, ¿verdad?, con desarrolladores locales de turismo, que tengan sus pequeños hoteles y que ellos den alojamiento y que también haya hoteles más grandes porque ellos saben mucho, tienen mucha experiencia, tienen la posibilidad de contratar expertos y entonces forma un grupo humano
¿verdad? Un capital humano importante en lo privado puramente como en lo comunitario, ¿verdad? También lo mismo sucede con la parte industrial. Tomemos la parte industrial. Yo me acuerdo perfectamente en Guatemala, en Petén, y a veces parecido en algunos lugares de México, que la empresa Gibor, Gibores y la empresa, ¿cómo que se llamaba la otra? Ya me voy a acordar. Lo que hacían era acuerdos, porque ellos tenían mercados. Las comunidades al principio no tenían mercados. Entonces ellos necesitaban más madera de la que podían producir y lo que hicieron fue ponerse de acuerdo con los comunitarios para prepararse en industrias forestales. Y yo me acuerdo perfectamente haber estado una semana en Petén, en un proyecto de 2 semanas, la primera semana los comunitarios habían trabajado como obreros dentro de la industria y en la segunda semana habían manejado la industria. Y posteriormente se produce que las empresas le compran madera a las comunidades, a las concesiones, a los ejidos y viceversa. Incluso hay ejidos que le compran madera a las comunidades. O sea, esto tiene que ser algo totalmente multilateral, de lo que el mundo entero se está alejando en todos los sectores en este momento. Multilateral en el sentido de que yo te vendo, tú me compras, y yo te compro y tú me vendes, yo tengo materia prima y te mando a hacer un producto y viceversa. Te alquilo mi equipo de secado porque un equipo de secado grande es muy caro, pero yo si tengo dinero puedo comprar un equipo de secado y alquilar tiempo de secado a las comunidades o a otras empresas. Tiene que ser algo con mayor integración horizontal entre bosques, mayor integración horizontal entre industrias, mayor integración vertical en los tipos de productos que produce cada quien y trabajar en lo que se llama ahora la cadena de valor. Es decir, que esté todo conectado de alguna forma. La competencia como país está bien en el mercado local, pero el mercado internacional no hace sentido. Entonces se pueden integrar para vender juntos productos completos a otros países. Es un tema muy largo de desarrollar, pero eso es solamente algo que ya se está produciendo, pero se está produciendo en lugares muy localizados en el mundo, diría yo. Hay que actuar mucho más fuerte, mucho más rápido, con mucho más decisión y hacer, digamos, claro que el bosque es de todos, el bosque es para todos y el bosque no es solo para mirarlo y para deleitarse, especialmente gente que no ni siquiera vive en el campo, sino que tiene una linda oficina, que va a una reunión en un excelente hotel y después critica al que produce madera para construir una casa. Hay quienes lo hacen mal, hay que corregirlo, no castigarlo, llamarle la atención, pero enseñarle. O sea, tomar esto, las desventajas, tomarlas como algo que puede ser muy positivo. El tiempo, como lo mencionaba, ha pasado muy rápido y efectivamente estos temas dan para poder seguir hablando. Sin embargo, no me quiero despedir y agradecerle sin antes hacerle una última consulta. Si pudiera, si en este momento pudieran escucharlo 1 millón de personas, ¿qué mensaje les diera acerca de la importancia de los bosques para la sociedad? Que consuman madera, primero. Segundo, que visiten el bosque. Ambas cosas. Que consuman madera y te voy a dar un cuento muy corto. Austria y Finlandia hicieron en conjunto una investigación
con dormitorios de madera y dormitorios de materiales convencionales y salas de clase de madera y salas de clase convencionales de bloque, de metal o de lo que sea. Y un estudio científico seguido día a día durante todo un año con chips, ¿verdad?, en las personas, demostró que se disminuían las pulsaciones del corazón el 3 a 4% en ese periodo. Y si lo traducimos en forma simple, quizás no muy científica, eso podría significar, ¿verdad?, con 70 años de esperanza de vida, 3 años más de edad, 3 años más de esperanza de vida. Y Wow. sí, simplemente ese simple hecho, ¿verdad? Y la otra cosa bonita, interesante, lo siento que me extienda, es que lo bello da felicidad. El bosque es bello, el bosque da alegría y la sumatoria de todas esas alegrías crea felicidad. Doc, muchísimas gracias. La verdad es que agradezco y agradecemos muchísimo su tiempo, el poder habernos brindado su experiencia y esperamos más adelante poder volver a conversar. Con mucho gusto, y creo que tu iniciativa es muy valiosa y es muy importante que la mayor cantidad de gente empiece a diseminar estas cosas. Y efectivamente, hay muchas, muchas cosas más que promover. Muchas gracias, Doc. Un placer.